¿Todos están viendo la pantalla, lo de hoy? No, te vemos a vos, Sí. Inés. Okay. Sí, sí. Sí, yo sí. Ahora Ok, te estamos viendo. disculpen. Sí, pero vimos la pantalla. La Vimos vieron, la Camila. Bueno, Ahora ahí sí. vamos a intentarlo de vuelta. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora la dejo acá. Bueno, para comenzar, a veces los temas vienen de una manera muy rara, que caen de una manera muy rara, y yo confieso que de arte africano no sé nada. Pero bueno, estaba leyendo un libro donde hablaba de Nefertiti y ciertas dudas que hay sobre ella. Y por otro lado, bueno, encontré algunas cosas y fui uniendo y bueno, Armando tuvo la generosidad de ofrecerme, me mandó un artículo sobre Peter Peter, y ahí entonces, bueno, fui como diciendo, tenemos que ir a África. Así que en realidad este viaje no es un viaje que hagamos en una alfombra, sino que es un viaje que vamos a hacer en una tela. Va a ser un poco el nexo del viaje. Porque bueno, las telas tienen en África un papel muy importante, no solamente como parte, digamos, de lo que puede ser el vestuario, puede ser un lugar, ¿no? Decorar un lugar, sino justamente porque transmiten mensajes. Y esto es una tradición muy antigua que viene, digo, las primeras telas, digamos, que se han encontrado son de 1800, del uso de la cera, ¿no? Se llaman wax, pero hay una infinidad de telas diferentes, de tipos de telas diferentes. También cuando África empezó a comerciar, digamos, con Occidente, se hicieron una cantidad de motivos, digamos, y ahí es súper interesante porque vamos a encontrar que muchos de esos comerciantes holandeses, por ejemplo, hacían motivos que en realidad eran motivos indonesios. Entonces vamos a encontrar como dentro de esa gran cantidad de telas, motivos que se volvieron tradicionales, pero que no eran, desde el principio, no eran motivos africanos. Y a partir de los años 60, vamos a empezar a ver ya mucha más producción, digamos, ya hecha en África y ya con otros motivos. O sea que es un tema apasionante. Para enfrentarnos, y que va a ser un poco la invitación de hoy, no vamos a hablar del arte africano en general, que es un tema muy apasionante y que me encantaría abrir en otro momento, sino que vamos a hablar de miradas sobre África, que son miradas teñidas de distintos sentimientos, pero siempre de una fascinación, sea viajeros que fueron a África, que vivieron en África, que hicieron obra en África, o gente de origen africano, afroamericano. Vamos a hablar de dos artistas que de alguna forma trataron de recuperar ese tema de la identidad africana. Así que bueno, entendiendo, digamos, que cuando uno habla de África, no sé si alguno de ustedes, pero me encantaría saber los que han viajado, quienes han estado en África, a veces no es, nuestra idea es como casi no de un continente, ¿no? Es muy difícil que podamos entender eso de la diversidad, sino que a veces tendemos como a verlo como
un país, en realidad cada país que en realidad es producto de una separación política, contiene una enorme cantidad de tribus, y cada una de estas tribus tiene idiomas diferentes, tiene culturas diferentes, tiene tradiciones diferentes. Incluso es muy interesante que muchas de ellas, que conocemos por sus nombres, en realidad era como eran nombradas por otras tribus, y a veces es hasta un nombre peyorativo, quiere decir la tribu de los infieles, ¿no? Entonces es como una complejidad cultural bien, bien interesante, que a grandes rasgos uno puede decir que África tiene un desierto, ¿verdad?, que separa un África de la otra, ¿no? Y que puede haber un antes y un después que tiene que ver con el establecimiento de las relaciones coloniales, la expoliación, ¿no? Y el tener una gran cantidad entonces de africanos que fueron a vivir a Europa, a América, y que han desarrollado culturas también propias, diferentes, con relación a esas raíces, pero también obviamente con relación a esos medios donde fueron insertados. Algo que me parece que es importante entender sobre el arte en general, digamos, como grandes características, es que en África no hay arte por el arte, sino que hay una relación diferente entre el sujeto que lo produce o que lo contempla y el objeto. Eso es absolutamente diferente que nuestra mirada occidental, porque no todo arte está para ser visto, y porque todo arte es funcional. Entonces, el arte tiene un sentido, digamos, que va mucho más allá que simplemente la belleza, aunque la belleza obviamente se realice, ¿no? Pero no hay tampoco esa afectación con el objeto que nosotros tenemos en nuestra tradición, por la cual los objetos tienen que durar, o sea, ¿no? Como que valoramos aquellos objetos y los cuidamos que queremos que permanezcan en el tiempo, sino que de repente un objeto artístico queda a la intemperie y si se deteriora, es sustituido por otro, sin drama, ¿no? Entonces, también hay que entender que lo que nosotros conocemos como arte africano tiene que ver cuando los primeros exploradores llevan a Europa arte africano, estaban seleccionando desde su mirada, desde sus gustos, y vamos a decir la verdad, tampoco eran la gente más culta, ¿no? Esos primeros exploradores, que seleccionaron algunos objetos que les llamaban la atención o justamente que tenían que ver con, o no, o que conectaban de alguna manera o por la simple casualidad. Entonces, lo que hoy nosotros encontramos en los grandes museos, en realidad es un arte que es un poco fruto de ciertas casualidades y de una mirada casi medieval. Y esa mirada medieval fue la que se escandalizó, por ejemplo, por la desnudez, o por las danzas, o por el tema del culto fálico, ¿no? Sin entender que en realidad nosotros tenemos una separación cuerpo-espíritu derivada básicamente del catolicismo, que hace que tengamos como muy separadas estas áreas, que no vivamos como un todo, sino justamente, y eso nos complica, digamos, esta relación con algo que es muy importante dentro del arte africano, dentro de la cultura africana, que es el axé. El axé es justamente esa fuerza vital que hace que sea posible la vida y que debe ser reverenciada y que debe ser festejada. Entonces, esa fuerza, digamos, es la que va también a verse en cómo
podemos transformar, se pueden transformar, perdón, en otros, ¿no? Como la máscara es una transformación real, no es me pongo una máscara para ser un personaje, sino que es una transformación real y que a veces se opera a través de un objeto máscara y a veces se opera también simplemente con un maquillaje, o sea, unas líneas en la cara pueden volverme un otro, ¿no? Pueden darme ese poder. Entonces, todas esas relaciones me parece que hay que tenerlas presentes cuando uno mira el arte africano. Pero bueno, también es interesante lo que ha pasado desde las miradas, digamos, de los otros, ¿no? De nosotros los que nos acercamos desde un punto de vista, desde un modelo occidental y conectamos desde otra forma. Esta palabra adinkra quiere decir justamente tanto la tela como los símbolos que se imprimen en la tela. Y los significados van a depender, ¿verdad?, del contexto y de los símbolos, ¿no? Pero es como una especie de medio camino entre el pictograma y el ideograma. Y fíjense, por ejemplo, que este motivo que se llama la Torre de Babel suena tan como, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Y sin embargo, es un motivo que tiene que ver con una telenovela brasileña. O sea, también hay una incorporación a partir, como les decía, básicamente de los años 60, cuando se empiezan a producir telas en África, también incorporaciones de lo que es la cultura ¿no? integral, por ejemplo, de las telenovelas brasileñas, que hay varias telas que refieren justamente a personajes o a los nombres de esas telenovelas que tuvieran, que resonaron mucho en el público africano. Acá tenemos unas hileras de máscaras iguara, que fíjense qué belleza, ¿no? Son los antílopes de cuernos largos y que justamente celebran esa idea de la fertilidad. El uso del color también es un uso simbólico, en realidad es un uso, digo, los símbolos son bastante universales respecto al color, pero bueno, las telas transmiten, y en especial estas telas que son telas que en general usan las mujeres, transmiten mensajes también muy concretos de relacionamiento. Por ejemplo, esta azul de arriba se llama corazones encadenados. Quiere decir, ni te molestes porque mi corazón ya pertenece a otro. Y la de abajo es un poco más compleja porque, bueno, de alguna manera esas raíces que van encontrando su camino refiere a relaciones que son complejas, que no se llega linealmente y a veces a lo subrepticio también para realizar el amor. Y hay otro sentido que un poco lo engloba también, que es el secreto que está guardado. Así que quien lo lleve es un poco sospechosa. No tanto la mujer que se ponga esta, que se llama La cama de mi marido, que es una mujer casada y feliz, ¿no? La cama de mi marido es como mi lugar en el mundo donde soy feliz y hago feliz a mi marido. Es una tela bien orgullosa. Pero hay una tradición muy antigua que las amigas solteras de una novia, cuando van a una boda, usan esta tela que tiene hibiscos, y los hibiscos significan estoy disponible. El problemita es cuando una mujer casada se pone esta tela y sale, porque bueno, ahí sí quiere decir también estoy disponible, ¿no? No estoy muy feliz no soy muy feliz en la cama de mi marido. Pero bueno, conocemos algunas grandes obras, ¿verdad? Digo, ¿cuál es nuestra idea de África, como esta de la gran mezquita Gené en Malí, que es una mezquita que se construyó cerca de 1180 y 1330 y que en realidad ha tenido posteriores
reconstrucciones, incluso una bastante actual, pero que es absolutamente maravillosa porque está construida totalmente en barro, de forma como monolítica, ¿no? Y es una arquitectura absolutamente como diferente de todo lo que nosotros conocemos, digamos, ¿no? De la arquitectura europea. Justamente en estos intercambios, digamos, es que se llenaron de objetos maravillosos algunos museos en el mundo, y el Museo de Berlín, esos que están en la isla de los museos, son museos que se nutrieron muchísimo justamente del arte africano, y donde podemos observar, por ejemplo, este trono del príncipe de Mamum, de Camerún, que es un trono que viene del siglo XIX. Ahora, me pareció interesante traerlo por varias cosas. Una es porque en realidad está tallado en madera y cubierto con tela, pero la tela está bordada con caracoles y cuentas de vidrio que vienen de Venecia. Entonces ahí como que nos abre la idea a qué caminos tan largos tenía el comercio y justamente cómo llegaban las cosas, ¿no? Como de un lugar a otro, hasta que hasta África, ¿no? Hasta Camerún, donde esas cuentas de cristal hechas en Venecia, ese secreto veneciano, se convertía en algo muy apreciado y iba a ser parte de la decoración del trono. Ahora, este trono, al contrario de lo que pasa con otras piezas africanas, fue un trono que fue regalado realmente por el rey de Camerún. O sea, es un trono que el rey de Camerún, cuando empieza el tema colonial alemán en el siglo XIX, le manda como regalo al Kaiser, Guillermo II. Entonces, en toda esa discusión que obviamente se abre en forma más contemporánea en los museos sobre si devolver o no devolver las piezas, este Museo de Berlín siempre ha dicho que en realidad esta pieza no es una pieza que llegó legítimamente, porque llegó como un regalo que el rey de Camerún le hace a un igual, ¿no? No estamos hablando de una apropiación de un símbolo muy importante, sino de un regalo de un igual a otro igual. Pero bueno, museos, y en especial los museos europeos, pero también, por ejemplo, en San Pablo hay un museo de arte africano maravilloso. En general, como les decía, se sacaron de África piezas, algunas como de gran valor ritual, y se exhibieron. Al principio no se exhibieron como arte, sino se exhibieron como curiosidad. En el siglo XVIII, aquellos gabinetes de curiosidades tenían justamente siempre un lugar reservado a estas maravillas africanas, que se veían ¿no? como hechas por culturas primitivas, recién descubiertas, y donde en realidad dentro de estas culturas el naturalismo no es considerado un avance, es como una característica que pueden o no tener, pero no identifican justamente aquellas culturas artísticas más adelantadas, sino que es como una opción. Esto es bien importante porque justamente en nuestra historia del arte occidental, eso está un poquito superado ya, pero se entendió siempre que el naturalismo era una conquista. O sea, que se había avanzado, ¿verdad?, desde la perspectiva más isométrica, esa perspectiva también que no respetaba las proporciones, se había avanzado a la representación de la perspectiva en el Renacimiento y a la representación cada vez más naturalista como una virtud. Y sin embargo, nos encontramos justamente acá en África que es una opción estética. No tiene que ver con un avance ni con una cultura artística más evolucionada. Pero sin embargo,
justamente la cultura africana, que se exhibía a principios del siglo XX como, en general, no se exhibía como arte, sino en los museos de etnografía o de antropología. Si ustedes recuerdan, hay una visita importante que hace Picasso a una exposición justamente en el Museo del Hombre de París. Y en ese museo había una exposición de máscaras africanas. La realidad es que tanto Picasso como Apollinaire, que no era artista, pero que tenía mucho que ver, digamos, con su contacto con los artistas, como otros artistas, ya estaban mirando también ese otro arte, llamémosle primitivo, que podían ser el arte ibérico, por ejemplo, u otras señales, el arte de Micenas, ¿verdad? Otras señales del arte que se empezaba a descubrir justamente por las expediciones arqueológicas de ese momento y que traía una visión totalmente diferente a la que se manejaba como modelo tradicional del arte clásico. Y bueno, justamente entonces hay una especie de apropiación del arte africano en el modernismo a través de Picasso y a través de los cubistas, y una especie de revolución, no solamente de las formas, no solamente tomar las máscaras o ciertas estilizaciones de la forma, sino también del color. Eso del color es absolutamente fundamental, porque la pintura clásica había justamente despojado, en pos de parecerse a la escultura antigua clásica, había ido despojando del color a la pintura occidental. Entonces se consideraba, digamos, que colores eran aquellos colores que se habían usado en Grecia, pero que básicamente había una predominancia del dibujo y que el color era algo escandaloso, el color fuerte, el color potente, digamos, era algo que quedaba fuera de lo que debía ser, porque justamente se buscaba como ese equilibrio entre los colores y las formas. Todo basado en aquello que pensábamos que las esculturas clásicas eran blancas, cosa que hoy sabemos que era un error. Y que posiblemente se parecieron mucho más en sus colores a estos colores que estamos viendo acá. Pero, digamos, en ese irse de los modelos plásticos tradicionales, hay también, entonces, en el modernismo, en el expresionismo, en todas esas nuevas corrientes de las vanguardias del siglo XX, también esa ampliación de lo que es la gama de colores. Y va a pasar también que justamente en 1922 se descubre el tesoro de Tutankamón y justamente hay una especie de egiptomanía. Ya la habíamos visto cuando Napoleón. Pero ahora lo que va a hacer es, de alguna forma, tomando esos cambios que había hecho el modernismo, en busca también en lo que era la arquitectura o lo que era el diseño de muebles o de objetos, de accesorios, va a tomar una gran cantidad de recursos formales justamente del arte africano. En algún momento es el arte egipcio, en algún momento se va más hacia esa otra África profunda y se pone de moda justamente, entonces lo vamos a ver como inspiración de la Bauhaus. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado estaba esa apropiación, digamos, un poco más, si se quiere, epidérmica, ¿verdad?, que hacía el Art Deco, pero por otro lado tenemos nada menos que a la Bauhaus, tratando de pensar desde otro lado como mucho más libre, mucho más experimental, mucho más abierto a realmente una renovación de formas, tratando de pensar y alimentándose también del arte africano. Si ustedes vieron el año pasado la exposición que vino de la Bauhaus, que estuvo en el Blanes, algunos creo que fuimos juntos, capaz que recuerdan que había un sector bien interesante con libros, y dentro de esos libros había libros de arte asiático, había libros de arte africano, es decir, ellos también buscaron esa renovación de las formas a través de lo que venía de esas culturas
consideradas lejanas. Y acá tenemos la famosa silla africana de Brewer y Gunther Scholz, de 1921, que está a la izquierda, ¿verdad? Que es una especie de versión de un trono, pero después Brewer y a veces con Gunther Scholz en el tema de los textiles también siguen experimentando con otras formas que ya son también mucho más geométricas y mucho más atrevidas, digamos, en cuanto a repensar el tema de las sillas. Ustedes saben que el tema de las sillas siempre es lo que mejor nos indica el cambio en un estilo que tiene que ver con el diseño de muebles. Y justamente llegamos ya en el año 38 a la silla BKF, ¿no? Tan famosa y tan que ha tenido sus resurgimientos y sus cantidad de versiones, que justamente se sigue llamando además coloquialmente silla africana. Es decir, hay toda una tradición dentro del siglo XX que comienza, digamos, con este acercamiento a lo que son las formas africanas. Y acá elegí entonces dos telas que me parecieron que tenían que ver. Una no tiene nombre, la encontré como diseño nigeriano, pero la otra se llama Tu pie, mi pie. Y justamente reivindica la igualdad. Acá decía la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque quiere decir a donde vayas, yo también voy a ir. Pero me parece que es interesante como para hablar muy brevemente, porque justamente no es el tema de hoy, pero para hablar cómo en África la Bauhaus va a fundar, también va a tener sus edificios a través de la obra de Ariel Sharon, que es un discípulo de Meyer, o sea, de la Bauhaus original, que después se refugia en Israel y que en 1960 va a ser convocado a Nigeria para esta universidad que después se llamó Obafemi Awolowo, que es el nombre de un gran presidente que tuvo Nigeria, para pensar, digamos, cómo debía ser y qué significativo que justamente fuera una universidad. Y este proyecto es un proyecto súper interesante por todo el estudio que hicieron de Sharon y su equipo, de cómo justamente crear esta arquitectura que conviviera con la idea de la modernidad, con la proyección al futuro, pero también con las características del lugar y con las tradiciones culturales. Así que acá les dejo estas otras fotografías que son actuales de cómo está la universidad ahora y que dan cuenta, digamos, de un repertorio muy amplio de formas, muy imaginativo, que justamente convive como muy bien con el paisaje y se integra, ¿no? Y tiene todos estos huecos y estas formas de ser habitada la arquitectura. Y en este momento hay un proyecto de un grupo que se llama MAS, que justamente es hacer un centro de diseño africano, que le llaman la Bauhaus africana en Ruanda, porque en este momento la arquitectura, los que estudian arquitectura en general tienen que salir de África y no hay, sienten la necesidad de fundar, digamos, a la manera de la Bauhaus como un laboratorio que piense cuál debe ser el diseño y la arquitectura para África. Así que es una buena noticia. Pero bueno, quería hablarles de otra habitante de Berlín, volviendo a Berlín, y es justamente que está muy cerca del trono de Camerún, que es Nefertiti. Nefertiti fue reina de Egipto entre los años, perdón que acá me súper equivoqué, no me equivoqué, perdón, entre 1875 y 58 a.C., significa la bella ha llegado, su nombre, y fue la gran esposa o consorte principal de un faraón, Akenatón, que justamente hizo una revolución religiosa yendo hacia el monoteísmo, que estaba dedicado al círculo solar,
a Aton, y que de alguna forma él se consideraba como representante del Sol. Con esto estaba haciendo un cambio bien importante respecto al politeísmo tradicional, y también esta revolución religiosa fue acompañada por un cambio formal de mayor naturalismo, que justamente en la escuela se llama la escuela de Amarna, ¿verdad? Un cambio en la representación. Nefertiti, nosotros la conocemos, o yo por lo menos la conocí primero en el Museo de Historia del Arte, ¿no? El que está abajo, ahí en la Intendencia, y para mí era como, digo, muy maravillosa, pero una presencia casi familiar, ¿no? Verla ahí, y siempre me fascinó, obviamente, como me fascina todo, pero no mucho más que otras obras. Esta obra, posiblemente, este calco, vino del Museo de Berlín, porque los museos estos, Neues y otros, todo este círculo de museos que fueron fundados por el Kaiser Guillermo a finales del siglo XIX, tienen hace 200 años un enorme taller justamente que se dedica a hacer copias. Y esto, ustedes saben que esta fue una compra que se hizo en los años 50 por parte de la Intendencia de Montevideo, una compra que fue muy criticada. Yo recuerdo todavía esas discusiones de gente que había estado participando, porque bueno, en ese momento se compraban todas estas copias con las que se armó este museo, o se podían comprar 2 Picassos. Entonces, bueno, el tema era para qué traer todo esto, pero justamente nuestra Nefertiti vino de Berlín. Y el año pasado, cuando estuvimos en Berlín, en el Neues Museum, ya la verdad exhausto, yo no tenía demasiado interés en acercarme a Nefertiti, porque de última Nefertiti la conozco y sí estaba viendo obras que nunca había visto antes, pero era como imposible no pasar por Nefertiti. Entonces recuerdo que en un momento le preguntamos a un guardia, ¿dónde está Nefertiti? ¿No? Como, ¿dónde está la Mona Lisa? Para ir a sacarle una foto, cosa que está estrictamente prohibida. Pero bueno, Roxana me había pedido una foto, así que yo la terminé sacando desde afuera. Porque adentro, y eso me pareció como una experiencia performática bien interesante, cómo uno puede volver a rever una obra cuando las condiciones cambian. Nefertiti está adentro de una sala circular pintada de verde y rojo, con una iluminación muy especial, adentro de una vitrina que la separa, digamos, y bajo una cúpula realmente bellísima de esta construcción, que en realidad se terminó en el 2009 de refaccionar, porque había sido muy bombardeada durante la guerra, y después había quedado el lado oriental y no había sido reconstruida. Es decir, se termina en el 2009 y tiene las señales todavía. Es bien dramático, ¿no? Las señales de la destrucción. Pero lo divertido es que uno no se podía acercar todo lo que quería Nefertiti, sino que tenía unos guardias que no había en ningún otro lugar del museo con ese celo, ni cerca de los tesoros de Troya, ni en ningún lado, que evitaban que uno se acercara mucho y que tomara fotografías o filmara a Nefertiti. Eso fue como una experiencia bien interesante, porque ante ese cuidado, ¿verdad?, ante esa prohibición, era como que a uno se le desarrolla una especie de mayor respeto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy mirando? Justamente a la que yo había pensado que menos me iba a conmover, pero bueno, realmente fue una experiencia interesante verla de otra manera. Hitler fue un gran admirador de Nefertiti. Él describió el busto como una obra maestra única, un adorno, un verdadero tesoro. Bueno, todo confundía un poco, ¿no? Incluso se comprometió cuando los egipcios le piden a Nefertiti
y él estaba muy interesado en un trato con los egipcios por otras razones, incluso otros de sus altos mandos ya habían comprometido que iban a entregar a Nefertiti, y él dice que va a construir un museo para albergarlo y que va a tener una cúpula. Así que bueno, hoy encontrarnos bajo esa cúpula es un poco como perturbador, porque bueno, parece que esa cúpula hubiera sido ya pensada desde antes. Y en esos años, ¿no?, publica justamente un diario alemán sobre Nefertiti, dice: es la piedra más preciosa en el escenario de la diadema de los tesoros artísticos de la Prusia-Alemania. Eso en el 30. Lo que sucede después, tira y afloje que tiene Hitler en persona con el tema de Nefertiti, es que cuando los alemanes ven que están empezando a perder la guerra, se da una orden de trasladar una gran cantidad de las obras que habían sido robadas a particulares o como botín de guerra de estados que habían invadido, una selección de lo que se consideran las obras más importantes a unas minas de sal que están en el centro de Alemania, y esas minas de sal tienen, por suerte, unas condiciones absolutamente maravillosas de sequedad y de temperatura, como para que esas obras fueran albergadas estando a salvo, digamos, de los bombardeos, pero además sin necesidad bueno, cosas que no había en esa época, ¿no?, como climatización. Pero para allá va Nefertiti, y después de que termina la guerra se va a producir toda una discusión sobre a qué lado de Alemania debe ir Nefertiti, que finalmente pasa por varios museos, pero llega al Neues recién en el 2009. Antes había estado en el Altes, que es otro museo de ese complejo. Bueno, Nefertiti tiene toda una historia de un descubrimiento realmente como milagroso. Se dio en diciembre de 1912, su descubridor se llamaba Ludwig Borchardt, y dice en ese momento que estaban en las excavaciones, acá hay una fotografía que lo muestra junto con uno de los operarios, con el busto de Nefertiti recién encontrado. Lo que pasó con esta expedición es que esas expediciones estaban bastante de moda y tenía el apoyo de los príncipes de Sajonia, que están ahí como de picnic, en especial del príncipe Juan Jorge, que era historiador del arte, incluso tenía un doctorado, digamos, honoris causa, muy interesado en el arte, y que estaba ahí durante el momento del descubrimiento. Y esa noche escribe en su diario Borchardt: de repente teníamos en nuestras manos la obra de arte egipcia más viva. No se puede escribir con palabras, debes verla. Lo que habían descubierto en realidad era el taller de Tumosis, que había sido un artesano y maestro escultor durante el reinado de Akenatón, justamente un representante de ese nuevo estilo, y lo que encuentran es una gran cantidad de esculturas que están en distintos estados, con distintos materiales. Hay de granito, hay de piedra caliza, en fin, y que eran algunos, como posiblemente era esa Nefertiti que se encontró, o como esta de granito, eran modelos para ser reproducidos y llevados a otras zonas de Egipto, modelos que se iban a copiar. Algunas se encontraron que no estaban terminadas, algunas estaban ya policromadas y pulidas, en fin, se encontraron algunas que se han podido identificar de quiénes son. Quilla, por ejemplo, era otra esposa de Akenatón, Amenhotep era el padre de Akenatón, esta es una de las hijas de Akenatón, esta señora anciana, no sabemos quién es, pero es como de finales de esos años de reinado, justamente. Y lo que se encuentra, además del busto de Nefertiti,
es esta otra escultura de cuerpo entero, donde vemos los mismos rasgos, ¿verdad?, de Nefertiti, y ese cuello tan impresionante de la escultura del busto. Son como estudios o, digo, no están terminados, ¿verdad? Por ejemplo, acá falta todo, pero está puesto donde después se iba a colocar la cofia. Y los rasgos, si ustedes ven, coinciden con los rasgos de Nefertiti, ¿no? Pero hay un estudioso que se llama Steinling que escribe un libro justamente que dice que en realidad la Nefertiti es falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenemos estas esculturas de Nefertiti, tanto en el British Museum, como en el Cairo, como en los mismos museos de Berlín, pero no se parecen en nada a esta otra Nefertiti, o sea, el estilo no se parece. Y ahí se comienza a investigar cuáles son, cómo llegó Nefertiti, cómo fue descubierta y cómo sale de Egipto. Porque sin duda es una pieza como bellísima, ¿verdad?, con una policromía en muy buen estado. Y entonces, ¿cómo fue que sale esta pieza si era real? Y en realidad la historia es bien fascinante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esta Nefertiti no sea real? No haya salido del taller del escultor. La teoría de este hombre es que en realidad durante el encuentro del taller de este escultor, Borcher se le ocurre hacer una prueba con unos pigmentos antiguos que habían quedado, que se habían encontrado, de cómo funcionarían. Y entonces hace hacer con un escultor una especie de versión, digamos, de esa Nefertiti, que es piedra y después está recubierta de yeso, de estuco, y prueba justamente esos pigmentos antiguos a ver si todavía funcionan dentro de ¿no? sobre ese material, que es el mismo material que se había usado en otras piezas. Y cuando se hace el descubrimiento y todo lo demás, en realidad esta pieza sale como parte del descubrimiento, pero es una pieza realizada, digamos, en 1912, y dicen que hay algunas cuestiones estilísticas, como los hombros cortados, que ninguna tiene, se cortaban distintos, y como un tipo de belleza que en realidad tiene mucho más que ver con la belleza moderna que con los parámetros de belleza egipcios. Y una posible explicación para la cual Borcher en ese momento no dijo que era una prueba, es que justamente estaba este príncipe que les conté, el príncipe de Sajonia, y que el príncipe de Sajonia se vio tan fascinado con esta escultura que a Borcher le dio vergüenza decirle que en realidad era una especie de plagio, o sea, que era una prueba y que él estaba fascinado con una falsificación. Entonces, por un motivo diplomático se calla la boca. El tema es que además esa Nefertiti, cuando sale, ustedes saben que hay como una tradición, digamos, de que cuando se hace un encuentro arqueológico, la mitad queda para el país donde se encontró y la otra mitad es para quien la haya descubierto. Y justamente en ese momento que se hace la división de lo que se encontró en este taller de Tutmosis, dicen que Borcher con mala intención puso a la Nefertiti prácticamente en una caja donde, digamos, no se la podía ver muy bien, y que además dijo, que era verdad, que en realidad era de yeso. Y entonces el funcionario que estuvo a cargo de esa separación, primero que no la ve con la mejor luz, o sea, tampoco saca los elementos que la envolvían, ella estaba parcialmente envuelta,
y además como era justamente de yeso y se privilegiaba, tenía más valor todo lo que era piedra, simplemente la deja pasar. Así que espero que se pregunten que si Nefertiti les gusta tanto antes de saber si es falsa. Porque es un tema importante, ¿no? ¿Cómo la vemos si sabemos que es falsa? Y los puntos son bastante posibles, todo es verosímil, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es una bella mujer. Y por eso le dedicamos esta tela, que quiere decir reina de belleza, y los dibujos representan las curvas de las mujeres perfectas en África. Pero en el 2006 ya se había hecho una tomografía en el 92, en el 2006 se hace otra tomografía, esta más avanzada técnicamente, y se encuentra, ahí está la Nefertiti entrando en el tomógrafo, y se encuentra que en realidad los rasgos de la Nefertiti que está abajo, o sea, abajo del yeso, no coinciden con los de la Nefertiti que está arriba, coinciden, pero que en realidad la de arriba es una especie de cirugía estética de Nefertiti rejuvenecedora, porque la que está abajo tiene como unas marcas de expresión, porque no tiene los ojos, ¿no? Como esa cavidad de los ojos no tiene exactamente la misma forma, y porque la nariz tampoco es exactamente igual. Entonces, a partir de ahí, unos artistas hacen una reconstrucción de lo que podría haber sido la cara de Nefertiti si se hubiera, ¿no? A partir de lo que surge del escaneo ese de la tomografía realizada en el 2006. En realidad, si pensamos que esa tomografía descubre abajo otra piedra, también dio indicios de que Nefertiti es de verdad. O sea, no es una mentira. Pero bueno, siguiendo la fascinación alemana y también la fascinación en los años 20 y 30 por África, acá tenemos a Leni Riefenstahl, que posiblemente ustedes recuerden por algunas películas que realizó para el régimen nazi. Ella fue una cineasta desde el punto de vista, digamos, técnico, que hizo enormes aportes a la cinematografía y todavía se siguen usando recursos, digamos, que ella experimentó por primera vez. Después de la guerra pasó por varios juicios, todos los ganó, y finalmente fue catalogada como compañera de camino, creo que se llama, compañera, sí, como alguien que había sido simpatizante, pero que no había estado realmente involucrada en los crímenes de guerra. Ella había sido actriz, una mujer tremendamente atlética, con una carrera deportiva que por un accidente se había interrumpido y que la llevó, digamos, a pasar al cine, a hacer cine. Y ella justamente en 1972 viaja a África, ella va a desarrollar otros proyectos después, y viaja a África a hacer fotografías de los Nuba. Ella va a hacer 2 viajes justamente, y realmente sus fotografías tienen mucho que ver con esto que hablábamos sobre el tema del cuerpo, más allá de que justamente, y eso se lo critican, ella eligió una tribu cuya belleza física es muy esplendorosa, son muy altos, son muy esbeltos, esa relación, digamos, que se da con el cuerpo, ella la exploró muy bien. Y hizo más de un viaje justamente para hacer estos retratos. La primera vez estuvo como 9 meses, y después va a volver en otro momento también para hacer, y ahí va a tener un accidente de avión muy importante, del que va a sobrevivir. Ella la primera vez que viaja tiene 60 años y se había puesto en pareja con este hombre que tenía 40 años menos.
que era su camarógrafo. Y él la va a acompañar hasta el día de su muerte, y acá ella está en su segundo viaje, ya tenía 96 años, y bueno, acá se está pintando los labios y todavía el hombre seguía, o sea que la va a acompañar. Así que a ella le vamos a dedicar este motivo que se llama Genito, que significa ando con un hombre más joven que yo, o si lo usa el hombre es ando con una mujer mayor que yo y ella me mantiene. Así que esta es la dedicatoria para Lenny y su compañero. Y de acá nos vamos a ir a Norteamérica, a un pintor que fue sumamente importante en los años 30 y que fue el primer pintor afroamericano en obtener cierto reconocimiento y en ser expuesto también dentro de los círculos artísticos del momento. Archibald Motley había nacido en una familia que era mixta, madre negra y padre blanco, o sea que no era negro absolutamente, y eso es importante porque marca mucho cuáles son sus temas. Era una familia de clase media bastante acomodada, o sea que él hace estudios de pintura, y en 1918 escribe un artículo muy importante que se llama El negro en el arte, donde justamente denuncia las dificultades que tienen los artistas negros para llegar a ser expuestos a la par de sus colegas blancos. Él vivió en Chicago y vivió también en Nueva York. Y justamente en 1919 se van a dar unas revueltas raciales bien importantes en Chicago. A él le vamos a dedicar esta obra, que en realidad es una obra contemporánea de un grupo que se llama Bogolanka Sawane, que justamente toma estos materiales tradicionales que redescubrieron para hacer sus obras, que no firman, sino que las trabajan también como en el tema ese tradicional del arte africano, las van trabajando de manera colectiva y sin firmar. Y él, Motley tenía una formación como muy clásica, ¿no? Y entonces comienza en los años 20 a hacer una obra de retratos, que son retratos a la manera tradicional, clásica, y que justamente tratan de retratar a hombres, pero sobre todo a mujeres muy elegantes, que son mestizos. Esta chica, no sé cómo se diría en español, pero en realidad es como si tuviera una octava, es como ella tiene un octavo de sangre negra. Esto creo que es un poco difícil de entender para nosotros, pero bueno, en Estados Unidos sí, y en esa época era muy importante cuánto uno tenía, si uno tenía la mitad, si uno tenía un cuarto, si uno tenía un octavo. Y él va a definir, digamos, en sus retratadas cuánto tienen, pero lo que tienen es, sin duda, una elegancia y una dignidad y un estar dentro de unos contextos, digamos, como muy cultos, ¿no? A la manera tradicional. Acá tenemos el retrato de Castiglioni, la escultura, ¿no? Las esculturas acá también, la escultura clásica, es decir, una cantidad de signos de una vida que no tiene que ver con esa otra vida miserable con la que generalmente se asociaba a los negros. Y después él va a viajar en el 29 a París. Acá tiene este retrato del niño senegalés que me encanta por el tema de los tonos, ¿no? Cómo se funde la camisa con el fondo. Y a partir de ahí, de 1929, justamente son los años de la eclosión del jazz, su pintura va a cambiar totalmente. O sea, va a abandonar aquellas composiciones, ¿no? De los retratos a la manera casi renacentista o barroca, y va a empezar con toda una línea que tiene que ver con justamente el jazz
toda esa cultura, digamos, afroamericana tan importante y original. Y su pintura va a ser un cambio formal bien interesante, que obviamente también influida por el cubismo, ¿no? Por todas estas formas más nuevas, que va a seguir hasta 1960. Y es bien interesante encontrar que hay coleccionistas. Bueno, uno de ellos es Bill Cosby, el actor que, bueno, ahora está preso. Coleccionistas, digamos, que han rescatado esta obra y la obra de otros afroamericanos, de los que conocemos poco, ¿no? Pero sí conocemos a Basquiat. Basquiat también era... Basquiat es un caso bastante raro, pero también venía de una familia, en realidad, una familia de clase media, una familia culta, y nació en Nueva York, pero se crió en Haití. Su madre era diseñadora gráfica, lo llevaba a los museos, su padre era un contador al que le iba muy bien. Y Basquiat va a pasar como por varias escuelas, y de repente va a tener dos cosas que lo van a complicar bastante. Una es un accidente que tiene a los 6 años, muy grave, y la otra es la separación de sus padres. Y entonces ahí se va a ir a Nueva York, y en los años 70 va a cambiar totalmente, digamos, para dónde venía su vida. Deja toda educación formal y pasa a vivir prácticamente en la calle. Y ahí comienza su arte, digamos, justamente en las calles. Y firmando Samo, Same Old Shit, ¿no? La misma vieja mierda, firmando sus grafitis así. Le vamos a dedicar Los ojos de mi rival, que es una tela que en realidad es como para matrimonios polígamos, es como una tela de advertencia. Pero me gustó esto del ojo negro que representa la rabia, y justamente en Basquiat, si hubo algo, fue rabia. Él fue un artista que estaba cargado de esa rabia, y esa rabia de alguna forma lo impulsó a crear, y a crear dentro de lo que fuera, más bien de lo que eran los circuitos esperables para alguien que venía, que podía haber sido un artista con formación. Él tuvo algunos contactos con de Kooning, pero siempre como asistiendo a clase de manera, digamos, como oyente, no una relación realmente de discípulo, ¿no? Y por ahí, por 1979, aparece en los muros de Soho este graffiti que dice Samo is dead, ¿no? Samo ha muerto. Él acá dice, bueno, esto es el fin del graffiti. Porque en realidad lo que él dice lo dice en una entrevista años después, dice que su trabajo no tiene nada que ver con los grafitis, forma parte de la pintura. Yo siempre he pintado, o sea, no importa si es graffiti, no importa si es el muro o si es un lienzo. Él va a ser un pintor, un artista muy prolífico, va a pintar muchísimo, muchas veces también estimulado por sus galeristas, que tuvo varios y bastante, vamos a decir la verdad, bastante indecentes todos. Había una que prácticamente le sacaba los cuadros antes de que estuvieran secos y para venderlos. Y ahí se va a contactar con Andy Warhol, por ejemplo, que va a ser una influencia bien importante en su vida. Y también va a ser como un referente, ¿no? Alguien a quien vencer, llegar a ser como Warhol, ¿no? Tan conocido como Warhol, tan famoso como Warhol. Y él, a su vez, va a influir también a Warhol en la pintura. Warhol, que venía de muchos años de no pintar, de no hacer nada directamente, justamente a partir de la relación con Basquiat, y de ver ese Basquiat tan plástico, ¿no? tan comprometido con lo gestual, con esa especie de neoexpresionismo, va a volver a pintar. Así que
es una relación importante para ambos. Y de golpe Basquiat se va a hacer famoso y rico. Y empieza, acá sale, es el primer artista negro en salir en la tapa del New York Times. Y justamente la tapa se llama Nuevo Arte, Nuevo Dinero, el marketing de un artista norteamericano. Va a ser expuesto en las Bienales de Kassel, va a viajar a África también y va a exponer en África. Es decir, pasa de la noche a la mañana a ser desde un marginal que dormía en la calle ¿no? y sin entradas a ser un artista famoso, que además se va a codear con todo ese jet set ¿no? y con la gente importante y famosa de su época, y ahí va a tener una relación con Madonna, nada más y nada menos, que en realidad Madonna recién estaba emergiendo en el año 82, era una promesa, pero no era famosa todavía. Y cuando terminan esa relación, que ella la termina porque él tenía una adicción a la heroína ya muy grave, y bueno, y ella no lo soportaba, él le pide que le devuelva las obras que le regaló y las pinta de negro y las reutiliza para que nunca más nadie las pueda ver. Así que ahora parece que Madonna tiene uno pequeño, un Basquiat pequeño, pero en ese momento devolvió unas obras que ahora podrían valer alrededor de 57 millones de dólares. En la obra de Basquiat es bien interesante este tema de cómo aparecen las máscaras. Esto se llama Red Kings, es del 81. La máscara, él la va a usar muchísimo, estas máscaras, o cabezas tal vez, ¿no? Se mezclan acá, ¿no? Estas tradiciones culturales como primitivas, de las máscaras, de las calaveras, de los esqueletos, con otros signos que podrían venir más del graffiti. Ese tema, ¿no? del graffiti, de la superposición de capas, de lo que va surgiendo, de lo que está abajo, es algo que él va a conservar como un recurso siempre, pero que es un recurso más allá de que suceda naturalmente en un muro que se grafita, es un recurso plástico, es un recurso pictórico. O sea, él no era para nada un artista primitivo, ni un artista que no supiera lo que estaba haciendo. Era un artista que hace, digamos, una integración de varios aportes, ¿no? Porque además fue un artista que en realidad en un momento le importa más y le dedica más energía a su grupo de música que se llamaba Grey, nada menos, que a la misma pintura, ¿no? Se veía a sí mismo como más como un músico que como un pintor. Y comienza a integrar estas imágenes vudú, de los tótems, ¿no? Homenajes a los héroes negros, y también a actores, digamos, contemporáneos a él, de la cultura norteamericana, y referencias al consumo, pero también van a aparecer esas referencias a la anatomía, que aparentemente vienen de esa experiencia infantil, de cuando su madre le regala la anatomía de Grey, que cuando tiene el accidente, quizás para que pudiera comprender qué había pasado, pero digamos, todos esos, ¿no? Esos signos de lo que sucede por dentro, ¿no? El sistema nervioso, es como algo que aparece mucho recurrente en la obra de Basquiat. Y también en una última etapa que iría hasta su muerte en 1986 al 88, tiene un periodo con cuadros donde se complejiza mucho la figuración, y acá empieza a mezclar, digamos, distintos aportes, ya no solamente aportes africanos o aztecas, sino que hay
arte egipcio o grecorromano, y también una especie de vuelta, digamos, a lo que era la tradición pictórica más europea. Esta obra se llama Ikshu. Ikshu en la lengua yoruba significa esfera, y quiere decir el que todo lo ve, el que está en todas partes. Hay una película, hay dos películas sobre Basquiat que les recomiendo. Una se llama El niño brillante, y la encontré en YouTube, así que la pueden ver. Y hay otra que es un poquito anterior, que la hizo un colaborador de Warhol, que también era amigo de Basquiat. Es una vida muy interesante que se consume rápidamente, muere justamente de una sobredosis a los 27 años, pero deja una obra como muy, muy desesperada y muy interesante, digamos, como para entender todos estos nexos que puede haber entre el sentirse parte, ¿no? El tener ese reconocimiento de las raíces, pero a la vez de estar dentro de una sociedad que era una sociedad obviamente distinta, la posibilidad de moverse y de viajar a África y de ver, ¿no?, esa cultura como de primera mano. Y de alguna forma él abre también con este tema de trabajar la palabra, abre es más que un artista plástico, ¿no? Y entonces dice un crítico, Butchart, que en realidad él es mucho más artista conceptual que neoexpresionista, que era como se lo había catalogado. Y en parte eso queda en claro en sus diarios, que son la base de una exposición que se hizo en el Brooklyn Museum en el 2015, que justamente toma estos diarios, son unas 160 hojas que se arrancan de 8 cuadernos que habían permanecido inéditos y que nos descubren a otro Basquiat, otro que necesita la palabra, que necesita el concepto y que lo mezcla, obviamente, con imágenes, ¿verdad?, dibujadas, pictóricas, y que nos da como otra mirada sobre este artista. Y los diarios van a ser también el vínculo, la forma en que este fotógrafo que vamos a ver ahora, Peter Beard, trabajó artísticamente, integró la fotografía con objetos, con palabra, con su sangre, con la sangre de animales. Peter Beard es un fotógrafo realmente interesantísimo, no solamente por la calidad de sus fotografías, por los temas de sus fotografías, que refieren su mayor parte a África, sino también por esa forma como un poco casi salvaje, digamos, de hacer de la fotografía, de intervenirla, no es menor que sea con sangre, ¿no?, y de crear obras a partir de eso, con su escritura, o sea, cosa mucho más conceptual, mucho más integral. Es un personaje bien interesante. Él nació de dos familias, era hijo de una madre y un padre, cada uno de familias extremadamente ricas, norteamericanas. Va a tener una juventud como súper así luminosa, pero bueno, decide no iniciarse en el negocio de la familia y en Wall Street, que era lo que de alguna forma estaba pensado para él, sino dedicarse al arte. Va a nacer en 1938, va a morir este año, y les recomiendo esta página, peterbeard.com, que realmente está muy bien y donde uno puede navegar, digamos, la obra de Peter Beard en sus distintas etapas de muy buena manera. Fue también un artista con una gran vida social, ¿no? Era lindo, era rico, era talentoso y
bueno, aparentemente además era súper simpático y muy encantador. Y entonces se hace amigo de Warhol en los años 70, pero además logra entrar y fotografiar, es el único que va a fotografiar nada menos que el estudio de Francis Bacon. Que Francis Bacon, ahora vamos a ver, le dedica incluso, le dedica retratos. Dalí decía de él que en realidad Peter Beard le decía señor Bird, señor pájaro, era una reencarnación de su mellizo muerto. Truman Capote también lo trató, Jackie Kennedy se quedó en su casa y llevó a sus hijos después de la muerte de Kennedy, y bueno, y también ella era una fotógrafa muy apasionada, pasó noches de locura en el estudio 54 en Nueva York, y Bacon le va a dedicar estas dos series de retratos realmente como muy impresionantes, porque además Bacon no retrataba a cualquiera, y acá hay como una especie de fascinación con el rostro de Peter Beard. Y acá aparece a su vez Bacon también en uno de estos diarios de Peter Beard. Él viajó a África en 1955 y en el 60, trabajó en un parque nacional en Tsavo. Ese es un parque muy especial porque es un parque donde la tierra es roja, entonces hace que los animales, los elefantes también queden con la piel teñida de ese color. Y ahí fotografió y documentó la desaparición de 35.000 elefantes y otros animales salvajes, bueno, porque era justamente por los cazadores ilegales, que va a ser el tema como de su primer libro, que se llama El final del juego. Esta es una de las fotografías. Él fotografió animales en movimiento, fotografió animales muertos también, y en 1965 entonces edita este libro, que es muy impresionante. A mí esta foto tomada, ¿no?, desde el cielo, con la sombra de la avioneta y los elefantes muertos me impresiona mucho. Fue un ambientalista adelantado, digamos, ¿no? Él decía, somos los próximos. Después de los elefantes venimos nosotros. Nos comemos nuestro hábitat, destruimos nuestra historia natural. O sea, tuvo una conciencia como muy clara. Él que decía que en realidad era un inconsciente, ¿no? Que no había nadie con menos conciencia que él, pero bueno, fue bastante preclaro en eso. Y también dentro de, así como, bueno, le gustaba la aventura y amó África y se compró una casa en África, también le encantaban las mujeres y hizo fotografía de moda bien interesante. Esta es bastante del 2009, bastante reciente, un calendario Pirelli, justamente en África, pero antes, además, había descubierto nada menos que a Imán. Y es muy gracioso porque ella cuenta que en realidad Peter Beard decía que la había encontrado con cabras y ovejas, que era, dice, una especie de pastora en la selva. Ella dice, nunca vi una jungla en mi vida, pero Peter vive en un mundo de fantasía. Porque justamente él la había conocido en una universidad en Nairobi, o sea, no tenía nada que ver, ella era de una familia de clase media, de padres profesionales, pero él necesitó de alguna forma adornar la historia y convertirla en algo mucho más pintoresco. Y así fue como Imán inició su carrera internacional. Pero bueno, no todas eran bellas, sino todas fue por... no todas era bastante fatal, ¿no? Él se casó con una modelo muy famosa y ella cuenta que en la noche de bodas él no apareció hasta la mañana siguiente, había estado de farra por ahí. Pero bueno, también tuvo una especie de cariño y obsesión por esta mujer, que posiblemente ustedes hayan visto, Memorias de África, con Meryl Streep y Robert Redford,
que está basado justamente en el libro Memorias de África, de ella, que firmó como Isaac Dinesen, se llamaba en realidad Karen Blixen, y quizás hayan visto esa otra maravillosa película danesa que se llama El Festín de Babette, la fiesta de Babette. Ella muy joven se casó con, creo que era un conde sueco o algo así, que tenía sífilis, un horror, y se va a África y se enamora absolutamente de África y de la vida allí. El matrimonio dura poco, pero ella resuelve quedarse en esa finca y, bueno, parece que era una gran cazadora, que era una, que tenía una relación, digamos, con la gente de allí bien interesante, y le decían la hermana Leona. Ella escribe, ¿no? Le escribe a una antigua vecina, porque en los años 30 ya la granja no podía seguirse sustentando y ella vuelve a Dinamarca, y le escribe a una vecina: saluda de mi parte a todos los que aún se acuerden de mí, también al paisaje que tienes alrededor, al bosque detrás de la casa donde vivía de lobo, y a los viejos árboles retorcidos y llenos de flores blancas de la sabana. También si vieras alguno de aquellos animales que en mis años aún podíamos encontrar allá arriba, y que siempre he pensado que eran los auténticos dueños de aquellas tierras. Y Peter Beer, cuando está a punto de publicar su libro, su primer libro, El fin del juego, le escribe a Karen Blixen, que ya no recibía a nadie, estaba muy debilitada, ella no se sabe muy bien si era un envenenamiento por el mercurio que le habían dado para combatir la sífilis o una anorexia, y entonces le pide para ir a visitarla y a fotografiarla. Y en diciembre del 61 ella lo recibe en su casa, acá está la fotografía, y él cuenta que en realidad antes de que lo hicieron pasar a una salita muy chiquitita, y él sintió que lo estaban mirando, y de repente por un agujerito vio un ojo maquillado, y era ella mirándolo, y ella le confiesa que en realidad lo recibió porque se parecía al que había sido su amante. Es que en la película hace el papel justamente Robert Redford, que murió en un accidente de aviación, bueno, y le da el permiso de fotografiarla. Ella había hecho una gira unos años antes y le habían fotografiado a Avedon, pero bueno, no le había gustado mucho lo que había hecho con ella. Sí tiene como una buena relación con Peter Beer, incluso le regala un elefantito que ella usaba en su gorro de lana. Él deja varios libros, bueno, este famoso End of the Game, pero también La última palabra del paraíso, y otros que son cuentos que le escribe a su hija Sara. El 19 de abril, o sea, hace muy poquitos días, con 82 años y padeciendo demencia senil, desaparece de su casa. Vivía en los Hamptons, en una parte muy, muy lujosa y muy agraciada por la naturaleza, cerca de Nueva York, y desaparece. Parece que realmente caminaba y todo eso, desaparece, y lo encuentran casi 20 días después, y posiblemente había vuelto a la naturaleza como le gustaba, ¿no? Así que le dedicamos esta tela, que no es de luto, sino que dice justamente, hay que ir, ¿no?, donde uno quiere ir, hay que ser libre, y bueno, así terminó Peter Beer. Y bueno, vamos entonces ahora a conversar un poquito con Armando Sartorotti. Armando, por favor,